SER Podcast. Estamos lejos de las costas de la Tierra, en los desconocidos límites del océano cósmico. Existen innumerables hilos de luz esparcidos como espuma de mar sobre las ondas del espacio, algunos de los cuales están formados por miles de millones de estrellas. Son las galaxias, indefinidamente a la deriva en la gran noche cósmica. En nuestra nave de la imaginación nos encontramos a mitad de camino del límite del universo conocido. En este, nuestro primer viaje cósmico... Embelesa escuchar la voz de José María del Río doblando la mítica serie, el episodio número 1 de la serie Cosmos con Carl Sagan. Yo creo que uno de los mejores divulgadores de la historia de la ciencia, que nos transmitió a todos pues hace casi 4 décadas, un poquito más, nuestra pasión por intentar conocer qué hay más allá de nuestras fronteras terrestres. Algo que al ser humano le ha atraído y le ha llamado la atención sobremanera desde la prehistoria. No son pocos los investigadores que proponen que algunos de los dibujos que se pueden ver en algunas cuevas prehistóricas en realidad están dibujando estrellas, ¿no? Es decir, había un apego muy claro entre hombres y mujeres de la prehistoria, pues hace 20.000, 30.000 años, con esas constelaciones, esos planetas. Queremos hablar precisamente en los próximos minutos, no de astronomía en una época tan pretérita en la prehistoria, pero sí hacerlo pues prácticamente a finales de la Edad Media, casi el protorrenacimiento, y lo queríamos hacer de la mano de un investigador del Instituto de Física Fundamental y Matemáticas ligado a la Universidad de Salamanca, un investigador de la Universidad de Salamanca que ya ha estado con nosotros en otras temporadas aquí de Ser Historia. José Guillermo Sánchez, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Encantado estar de nuevo en el programa. Uh-huh. Lo decía ahora, Guillermo, la historia del ser humano y su vínculo con las estrellas, intentar conocer algo tan intangible, ¿no? tan lejano, tan asombroso, es algo que marca un poco también la propia curiosidad del ser humano y esa necesidad de conocer el mundo que nos rodea. Bueno, quizás ahora es más difícil pensarlo así porque no vemos el cielo. Desde que vivimos en ciudades y las luces nos apabullan, pues quizás nos estamos distanciando del universo en el que estamos inmersos. Pero vayamos un poco atrás y yo mismo recuerdo de pequeño, vivía en un pueblo y yo al salir de mi casa contemplaba el cielo y me hacía preguntas. Pues esto mismo se lo venía haciendo los seres humanos desde yo creo que desde que existen es que era la visión natural de la noche, el cielo, uh-huh. Las estrellas. Y esas estrellas pues siempre fueron observadas y estudiadas pues por científicos, ¿no? O protocientíficos que marcaban un poco el devenir de ese conocimiento, de esas interpretaciones, en ocasiones embadurnadas de religiosidad, pero también en muchas otras ocasiones con unos elementos propiamente científicos que nada lo distan ni lo separan de lo que hacen hoy los grandes científicos de programas espaciales en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en China, etcétera, ¿no? Queríamos hablar en los próximos minutos de una figura que tú has redescubierto y has publicado algunos trabajos en los últimos tiempos, Abraham Zakut. Vamos a viajar al siglo XV para descubrir a este astrónomo que imagino que en un mundo relativamente hostil a la ciencia, como todo lo que rodeaba a la España la Castilla, habría que decir, de aquel siglo XV, él se atrevió, ¿no?, a mirar al cielo junto con otros investigadores y sentir esa curiosidad de la que decíamos antes, de la que hablábamos antes. Bueno, efectivamente, es un personaje curiosísimo. Realmente el que lo estudia en profundidad es el profesor José Chabás, que desafortunadamente murió hace unos meses, y fue con el que yo entablé contacto porque aquí en Salamanca se conocía someramente la figura de Abraham Zakut, a pesar de haber nacido y vivido en Salamanca a mediados del siglo XV. A través de este personaje, de José Chabás, me introduje en el tema
y tenemos la suerte en la Universidad de Salamanca de conservar libros de Zacut, y hasta el punto que llegamos a hacer una exposición en torno a la figura de Zacut y los libros que le inspiraron de alguna manera. Y eso es lo que me lleva a la figura de Zacut y en definitiva digamos, a ponerlo en valor de nuevo, a contribuir, entre otras, como parte de la universidad, a ponerlo en valor. Y Abraham Zacut, para empezar, digamos, que viene de una familia judía que emigra a finales del siglo XIII, expulsado de Francia, su familia, se establecen en Salamanca, y en Salamanca se crea una gran comunidad judía. Estamos hablando ya de a mediados del siglo XV, y él destaca rápidamente combinando lo que siempre se hacía en esta época, astronomía y astrología. En este momento no estaban separadas, era como un conocimiento común, astronomía, astrología, y muy joven pues publica un libro alucinante que es Hagibur Hagasol, escrito en hebreo. Pero afortunadamente hay otro profesor de esa época, de la Universidad de Salamanca, que hace una traducción del texto al español de la época. Y estudiando ese libro, que él lo escribe a los 25, lo acaba a los 25 o los 26 años, uno descubre cosas sorprendentes, cosas como que perfecciona el conocimiento de lo que era el mundo de Alfonso X el Sabio, que a través de sus tablas alfonsíes había sentado la base del conocimiento astronómico científico siempre mezclado con algo de astrología de la época, aunque es anterior a Alfonso X el Sabio. Su texto, sus tablas alfonsíes o alfonsinas, son las que marcan el conocimiento científico durante 3 siglos en toda Europa. Un conocimiento, Guillermo, que estaría marcado también ilimitado, ¿no?, por las técnicas de la época. Hoy la astronomía está muy vinculada a la física por toda la óptica, precisamente, ¿no? Tú trabajas en ese instituto de física fundamental y matemáticas, claro, es que son ciencias a partir de las cuales tú te puedes hartar de ver las estrellas a simple vista, pero si tienes algo de óptica y algo de matemáticas para hacer esos cálculos en los movimientos, etcétera, de las estrellas, te va a ayudar enormemente a poder conocer, ¿no?, todo aquello. Imagino que todo ese conocimiento se concentraría un poco también en la figura de Abraham Zacut. Bueno, por remontarnos a los que inspiran a Abraham Zacut, realmente ya los griegos utilizaban elementos de medida. Es decir, pensemos que estamos muy acostumbrados a hablar siempre de telescopios, pero realmente lo relevante para el conocimiento de la astronomía básica es la geometría, y la geometría es medir ángulos. Es decir, lo que tenías que tener instrumentos para medir ángulos, y eso ya los tenían los griegos. No necesitamos, en esa etapa, no necesitábamos ver las estrellas, nos bastaba con medir ángulos. Y las matemáticas, curiosamente, las matemáticas, la geometría en particular, en gran medida se desarrolla ya en la época griega, precisamente para dar explicaciones a los movimientos de los cuerpos celestes. Es decir, que ya tenían una ciencia geométrica. De hecho, fue una de las bases fundamentales para que se desarrollase la matemática geométrica, la geometría, y a su vez tenían instrumentos de medida que se perfeccionaron mucho en el mundo árabe. El Alfonso X el Sabio crea un observatorio. No se necesita en un observatorio. Cuando se habla de observatorio, imaginamos ahora un telescopio, pero no, lo que necesitaban eran instrumentos capaces de medir ángulos, y esas medidas quedan incorporadas en las tablas alfonsíes, y por cierto, se pierden en Europa, desaparecen de España y llegan a París, y de ahí se transfieren por Europa, se transmiten por Europa, y vuelven a Salamanca después de haber desaparecido de España, de lo que era entonces los reinos hispanos, y vuelve justo en la época de Zacut.
Y Zacut los estudia estos conocimientos y los mejora. Y por contar algunos de los descubrimientos de Zacut, en primer lugar hizo medidas con más precisión que las propias tablas alfonsíes. Uno de los descubrimientos para mí más relevante es, por ejemplo, la medida con la que determina la precesión de los equinoccios, que ya hablamos en el programa pasado. Y recordemos que la precisión de los equinoccios es un movimiento que la Tierra tiene y que hace que las estrellas se desplacen en el firmamento en ciclos de 26.000 años. Un movimiento imperceptible en la vida de una persona, pero es el que hace que, por ejemplo, lo que ahora marca el norte sea la estrella polar, pero esto no es lo que ocurría en la época del Imperio Antiguo egipcio, que era Tubán, y que tú también conoces, y lo que sucederá dentro de unos centenares de años. Entonces, de estimar la velocidad de este movimiento es una de las cosas que hace Zacut, y para eso se basa en un dato concretísimo y muy curioso. Se habla en una observación de Melenao de Alejandría, un astrónomo del siglo I después de Cristo, en la cual describe cómo la estrella Spica es ocultada por la luna. Esa misma ocultación de la luna ocurre cuando Zacut está en Salamanca. En 1474 se repite esa ocultación, y por un cálculo geométrico Zacut estima que este movimiento de precesión es de 1 grado cada 66 años. Esta medida es mucho más precisa que la que usó Ptolomeo, que era de 1 grado cada siglo. Y hoy sabemos que la medida real es 1 grado cada 71 años. Es decir, Zacut estimó con muy buena aproximación este movimiento de precesión. Y esto lo hace con 25 años desde Salamanca. Básicamente observa el cielo, ya lo tendría previsto, y observa que esa noche, en concreto una noche de 1474, el 26 de mayo, y es cuando observa que la estrella Spica, que es muy visible cualquier noche. Muchas de las noches uno sale y ve que la estrella Spica es una de las estrellas que más iluminan el cielo. Es ocultada por la luna, y comparando esa ocultación y sabiendo que ocurrió otra igual en el siglo, aproximadamente en el siglo I después de Cristo. Concretamente la describe Menelao de Alejandría. Él la refiere que ocurre el año 845, en la era de Nabonassar, que era cómo se medían los años los astrónomos de esa época. Lo había instituido Claudio Ptolomeo, había instituido un año astronómico que lo refería a Nabonassar. Entonces, haciendo la conversión a año juliano, pues se pudo determinar cuándo ocurrió esa ocultación. Comparando las dos, calculó que esta precesión, este movimiento del cielo, pues era 1 grado cada 66 años. Y es alucinante cómo con 25 años un chaval pueda primero tener esa inquietud. Hoy sacamos el micrófono a la calle y no quiero ni pensar lo que nos puede decir cualquier chaval de 25 años, que dirá, bueno, lo que más me preocupa a mí ahora es la cerveza que me van a poner en el bar el viernes por la noche, ¿no? Pero fíjate, he dicho un poco al principio, eso tiene mucho que ver con que nos hemos desconectado del cosmos. Vivimos en una burbuja, la burbuja que establece las luces, que realmente nos aísla y hace que nos creamos un egocentrismo, un geocentrismo de verdad, y no miremos a las estrellas. Cuando uno se acostumbra, yo por ejemplo tengo esa costumbre de observar el cielo, ir a sitios oscuros, observar el cielo con frecuencia, pues son preguntas que te haces de forma natural. Claro. Además, la figura de Abraham Zacut está muy relacionada también con los estudios de la Luna. Hay un cráter que precisamente lleva su nombre, reconociendo un poco todo el trabajo que él realizó en el siglo XV y las investigaciones que llevó a cabo, ¿no? Hablar de Abraham Zacut es hablar de la Luna.
Bueno, esta es una historia muy curiosa y es que en un determinado momento yo observando la Luna, pero esto lo sabía más gente, veo que hay un cráter que se llama Zagut, no Zakut. Y entonces me planteo por qué le han puesto a ese cráter el nombre de Zagut. Y eso es una historia curiosa. Eso me lleva a un libro que está en la Biblioteca Histórica de Salamanca, que se llama El Almagestum Novum. Ese libro, que no lo había tocado prácticamente nadie, yo pido la referencia y había estado prácticamente nadie, es un libro de 1651, contiene a mitad del libro un mapa enorme plegado de la Luna, y en ese mapa enorme aparece el nombre de Zagut. El mapa había sido elaborado por Grimaldi, pero los nombres se los había puesto Ricius, que es el que no, se lo había puesto Risi, que es el que escribe el Almagestum Novum. Bueno, pues ahí aparece el nombre de Zagut. Y ¿por qué en un mapa del siglo XVII aparece el nombre de Zagut? Pues el libro El Almagestum Novus es de Riccioli, perdón, el autor del Almagestum Novus es Riccioli. Entonces ahí Riccioli explica por qué le ha puesto a ese cráter, un cráter que hoy sabemos tiene 80 kilómetros, un cráter muy grande, por qué le ha puesto el nombre de Zagut. Y dice que justo por lo que acaba de contar antes, por su descubrimiento de la precesión de los equinoccios, que no el descubrimiento, por la medida con precisión de la precesión de los equinoccios, que es lo que he contado antes. Por ese mérito es por el cual Riccioli pone a Zacut en la Luna. Lo que pasa es que se equivoca y le pone como nombre Zagut en vez de Zakut. Entonces una de las cosas que hice fue decir, ¿por qué Riccioli ha cometido este error? Resulta que Riccioli cita un libro de principio del siglo XVI, de 1517, que también lo encuentro en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es un libro de Agustinus Ricius, que es de Motu Octavae Sferae, del movimiento de la octava esfera. Y en ese libro, pues Ricius pone Zakut correctamente escrito. Entonces, de alguna manera está claro que Riccioli comete un error al transcribirlo al Almagestum Novum. Yo, con tal motivo y con motivo de tal indagación, le he escrito a la Unión Astronómica Internacional, que es la que lleva la nomenclatura, que es la que elabora el catálogo oficial de la Luna, para que intente modificar este nombre. Soy muy poco optimista, no creo que lo cambien, porque está en todos los sitios. Zagut en vez de Zakut. Sí, yo lo he encontrado en diferentes sitios en internet, el nombre de Zagut mal escrito. Bueno, puede entender que es un error en la transcripción, confundir la G con la Q. Bueno, pues podría ser. La figura de Abraham Zakut, en cualquier caso, es una figura apasionante. Le tendremos que dedicar más tiempo en otros momentos. Se nos ha ido ya el tiempo y no apenas tenemos oportunidad de poder extendernos un poco más en ello. Así que te invitamos, José Guillermo Sánchez, investigador del Instituto de Física Fundamental y Matemáticas de la Universidad de Salamanca, apasionada de la astronomía y de la historia de la astronomía, para que nos visites dentro de unos programas de un tiempo y profundizar un poco más en esta historia apasionante de la figura de Abraham Zakut. José Guillermo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a vosotros por contribuir al conocimiento de la historia, en particular de la historia de la astronomía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.